con alguien que entiende en el tema. Estamos con el doctor Juan Manuel Lorenzo. Claudia Kaufman lo saluda. ¿Cómo le va? Claudia, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, muy bien. Estás como miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad y coordinador también de la Comisión de Jóvenes Abogados de dicha asociación. Sí, correcto. Bien. Con relación a este tema, da bastante... tiene bastante tela, ¿no?, para opinar. Por un lado, los empresarios, bueno, sabemos que los empresarios nunca quieren compartir lo que significa ganancias, pero por otro lado, ¿hasta dónde no tienen razón con relación a esta posición? No, bueno, digamos, hay que poner las cosas en su lugar. No es que los empresarios tampoco son ciegos y se cierran absolutamente a alguna participación en sus ganancias. De hecho, la participación en las ganancias existe hoy en día para muchísimas empresas. Pasa que no es lo común ni llega a toda la clase de trabajadores, de hecho. Es normal hoy en día hablar de los bonos anuales, de los incentivos anuales por objetivos, ese tipo de distribuciones, que no son ni más ni menos que la consecuencia de una ecuación al final del ejercicio económico de una empresa, distribuyendo una parte en determinados sectores de trabajadores. El problema es que, como bien decías, el proyecto de ley que impulsa el diputado Recalde, a quien de todos modos respetamos, y más, incluso las cámaras empresarias también respetan, seguro, viene con algunas consecuencias que no son tal vez las esperadas por los propios trabajadores. Según la redacción del proyecto de ley, que todavía no ha tenido tratamiento en la Comisión de Asuntos Laborales ni de Economía de la Cámara de Diputados, y obviamente todavía no ha llegado al recinto, tiene algunos ribetes que son por lo menos objetables o incluso podrían ser sancionados de inconstitucionales por la propia Corte Suprema de Justicia. Así que entiendo que sería propicio debatir el tema. Los empresarios no ven con malos ojos o con desagrado la idea de debatir el tema, pero no como viene propuesto de esta manera. ¿Cómo viene propuesto por parte del legislador Recalde? Bueno, parte de premisas que realmente no encuentran un sustento sólido en todas las realidades. Parte de una distribución del 10% de las ganancias de las empresas, pero justamente está partiendo de presumir que hay siempre ganancias en las empresas y que ese 10% sería fácilmente cuantificable en la medida que se tome o se considere lo que las empresas denuncian como sus declaraciones juradas de impuesto a las ganancias. Es decir, aquel resultado positivo que el ejercicio fiscal a fin de cada año cerró, y es lo que está sujeto al impuesto a las ganancias, entiende que esa es la ganancia empresaria, y de eso sería un 10%. Que es un 10% no del todo cierto, porque también hay una quita de ahí de un 5% que es para un fondo como fiduciario, no todo es distribuible, e incluso cercena o separa a determinadas categorías de trabajadores. Por eso, repito, no son todos los beneficiados por esto, y también está partiendo de la idea de que a lo largo de un ejercicio una empresa tiene ganancias o no, cuando en verdad cualquier tipo de inversor, o cualquier grupo generador, o cualquier tipo de actividad sabe que tiene algo que se llama tasa de retorno, es decir, sujeta una inversión de capital a que esa inversión retorne en determinado periodo. Generalmente son 2-3 años para las industrias comerciales, para las industrias no pesadas o las actividades comerciales, y generalmente en un ejercicio no se ven ganancias, tal vez se ve un resultado positivo, pero puede ser tranquilamente un recupero de capital del invertido, es decir, no una ganancia neta. ¿Y cómo se hace en ese caso? Bueno, justamente, analizar un análisis sobre un balance económico, sobre un solo ejercicio fiscal de una empresa, es una versión muy cortoplacista y difícil de medir en la ganancia evolutiva de la compañía. También hay otra vuelta de rosca más que el proyecto no prevé, es que qué sucedería si, aún habiendo en este sentido de ganancias o excedentes, el directorio o los accionistas deciden no distribuir las ganancias, sino que reinvertirlas. Por ejemplo, ¿cómo? Reinvertirlas en lo que sea, en capital de producción, en maquinarias, en incorporación de personal, en nuevas unidades de negocios, en lo que fuera, pero no distribuir las utilidades entre los socios. Ahí no habría ganancias. Pero estarían descartados, por un lado, los integrantes del directorio y estarían también descartados el personal de dirección y los gerentes. Claro, ¿y por qué? Bueno, esas son las preguntas que uno debería hacerle al diputado Recalde, precisamente. Podría entenderse que los miembros del directorio no estuvieran alcanzados porque, si bien pueden ser empleados, también perciben honorarios como directores. Ahora, pero los gerentes, que son tan trabajadores como cualquiera, es más, muchas veces son aquellos que idean o desarrollan los objetivos de la compañía y le permiten obtener ganancias.
Pero perdón, un integrante del directorio creo que tiene tanto derecho como un trabajador Por de supuesto. percibir la ganancia. Por supuesto, por supuesto. Por eso digo que no es para todos. Ahora, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Porque si esto llega a prosperar en algún momento y no de la manera en que pueden llegar a un consenso con el sector empresarial, esto va a terminar derivando en que la gente trate por todos los medios de hacer las cosas mucho más en negro que en blanco. Bueno, es el efecto distorsivo que a veces tienen las normas. Uno realmente cuando quiere sancionar alguna actividad que no es lícita o que no es de agrado del Estado, busca punirla o sancionarla con multas importantes. Eso siempre lo que trae aparejado, como usted bien dice, es o la trampa, es decir, el efecto rebote, o sea, que la gente trate de evitarse por todos los medios esa situación de riesgo, o bien el pago de la sanción. En este caso va a ser muy difícil esquivar ganancias, porque el espíritu de cualquier sociedad comercial es obtener un lucro o una renta, pero va a desalentar fuertemente las inversiones. Imagínense que un inversor extranjero que viene a sujetar un capital de riesgo a este mercado, como podría ser cualquier otro mercado emergente de la región, Sí. Bueno, parte con una condición o con un costo ya asociado o caído, adicional, a cualquiera de nuestros competidores regionales. Tal cual. Digo, pongámonos siempre en el contexto de que estamos en un país emergente. No podemos comparar con Brasil, que hoy por hoy no es dentro de nuestro conglomerado económico un país emergente. Ahora, yo pregunto, ¿no? Quien exige compartir las ganancias o repartir las ganancias, también tiene que bancarse el día que la empresa, en vez de dar ganancias, dio pérdidas. ¿Ahí qué hacemos? No, bueno, justamente, no transforma al trabajador en un socio. ¿Ahí? Ese es el ejemplo propio de los socios, aquel que asume el riesgo empresario y cuando hay utilidades se reparten entre sí y cuando hay pérdidas se soportan o se costean también entre sí. No hay que ser tampoco extremista y hay que ser realista. Esto es un derecho constitucional, existe Sí. en la Constitución Nacional, hace más de 50 años que está en la Constitución. ¿Nunca se aplicó? Nunca se aplicó porque es un derecho programático, es decir, que requiere una aplicación o una ley que lo reglamente. Ujú. Pero esto tampoco quiere decir que no haya casos en que esto viene existiendo. A mi modo de ver, tal vez la aplicación por vía legislativa no sea la más sana. Primero porque es genérica y no contempla realidades de todos los sectores. Sí. Y segundo, porque ya hemos tenido buenas experiencias ya en el pasado, de hecho vigentes, para los trabajadores de la actividad del neumático, por ejemplo, que a través de la negociación colectiva, que es una herramienta propia del derecho del trabajo, los sindicatos de la actividad con las empresas del sector han pactado utilidades o repartición de ganancias en las utilidades de las empresas. Pero siempre con la salvedad de cuando las empresas obtengan beneficios por arriba de lo esperado. Es decir, el ejemplo este del neumático, para la actividad del neumático se espera una rentabilidad promedio del 20% interanual. Entonces, libremente en las negociaciones paritarias han pautado que cuando la ganancia supere el 25% anual, es decir, que es una ganancia extraordinaria realmente para lo que el propio inversor esperaba, bueno, de ese 5% excedente, una buena parte, es casi el 30%, se reparte en participación empresaria de los trabajadores. Bueno, Por eso digo que analizado actividad a actividad y viendo las tasas de retorno de cada sector, podría llegarse mejor a través de la negociación colectiva, porque vamos a estar analizando rubro por rubro y mercado por mercado. tal cual. Ahora, en el futuro, de llegar a concretarse esto, lo cual en este momento está muy verde, ¿no? Pero no sé cómo lo ve usted. No, a ver, lo cierto es que el proyecto seguramente seduce si uno simplemente lee el título y hasta podría rozar lo demagógico, incluso con el aval constitucional que Destaco tiene. Seguramente haya consensos en algunos sectores de la oposición, insisto, es un derecho constitucional y el propio sector empresario está dispuesto a negociarlo. El problema es que como está planteado, las condiciones sobre las cuales se parten, sobre cómo se retribuye, el 10% de la utilidad, para la gente le puede decir, bueno, pero es el 10% de la final de lo que han ganado, no es tanto. Bueno, cuidado, porque es un 10% que está libre de impuestos, que no lleva aportes y contribuciones, por lo tanto la Seguridad Social no va a recibir ningún tipo de fondos. No se olviden que cada vez que algún trabajador recibe una remuneración para manos de su empleador, eso va con cargas y aportes patronales, como generalmente se dice, y eso es lo que nutre a la clase pasiva para que cobre sus aportes. Esto no está, si se quiere, engrosando las arcas del ANSES para que los jubilados puedan tener de una vez por todas, como ya también dijo la Corte, el acceso al 82% móvil. Con lo que quiero decir con esto es,
esta ley o esta intención legislativa debería insertarse en todo el sistema laboral y no ser una cosa aislada que de pronto irrumpe y suena rimbombante. Tiene que ser armonizada con todo el sistema. Lo que pasa es que en el futuro los empleados no podrían llegar a solicitar que esto sea tenido en cuenta y se incorpore como parte remunerativa de... Bueno, la ley según está, el proyecto de ley según está planteado, precisamente lo excluye, dice que no formará parte de la remuneración, ni será considerado tampoco para el cálculo de futuras indemnizaciones. Bueno, estarán seguramente a corto plazo, si esto se sancionara, los planteos de inconstitucionalidad respecto a este tramo del proyecto de ley, porque por supuesto, cuando el artículo 245, que dispone o que regula los despidos sin causa, habla de la mejor remuneración percibida durante el último año, bueno, el trabajador seguramente se va a sentir con derecho a decir, bueno, pero yo durante el último año mi mejor remuneración percibida fue la que percibí en el mes aquel donde me repartieron ganancias. Claro. Pero bueno, será cuestión de debate y de evaluar la validez constitucional de esa postura. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se hace, digo, ¿no?, con empresas, con distintos tipos de empresas? Por ejemplo, radiales, televisivas. Bueno, a eso iba justamente. No hay una diferenciación por actividad. Y eso creo que es una de las llaves más importantes de la ley. No hay una diferenciación por actividad y también se habla de la empresa en términos genéricos, como si la empresa fuera una. Y lo cierto es que hoy por hoy, en un mercado globalizado como el que existe en todo el mundo, incluso en los países emergentes como el nuestro, es muy raro encontrar empresas aisladas. Generalmente hay muchas empresas vinculadas o controladas o asociadas, o muchos grupos empresarios. Entonces podría darse que el mismo grupo empresario por alguna empresa tuviera pérdidas y por otras ganancias. Y la confusión de capitales sería bastante común. Está bien, pero por ejemplo, hablamos de radio, de televisión, donde en general la inversión se hace cuando empieza. Exactamente, generalmente hay una fuerte inversión al inicio, que es lo que se llama el startup del negocio. Tal cual. Y después lo que hay son publicidades. Contribuciones de inversiones para sostener la operación. Tal cual. Bueno, ahí si uno hace un ejercicio, si quiere, casero, y para redondear en números, una iniciación inicial de 100. Y resulta que esa inversión fuerte después la fue replicando todos los años en 2 pesos, 2 pesos, 2 pesos, 2 pesos, tal vez al cabo de 4 años usted terminó invirtiendo 108 pesos. Tal cual. Bueno, el análisis que plantea la ley, o sea, interanual, diría, si usted al segundo año, porque arranca el segundo año de las ganancias, recupera o gana 10, va a tener que repartir el 10% de eso. Y el tercer año recupera 13, entiende que usted ha ganado y va a tener que repartir, pero si usted se le suma lo que ha recuperado en verdad fue 23 y todavía ha puesto 17 o 18. Sí. Es decir, no está ganando, ni siquiera está todavía retornando la inversión inicial. Tal cual. Por eso digo, no está mal, es un derecho constitucional, debe ser instrumentado, no sé si es la mejor vía y no sé si es la mejor solución en análisis anual o interanual. ¿Se le debería dar a las empresas cierta cantidad de tiempo? Hay algunas excepciones, incluso para las que promuevan nuevos bienes o servicios, o las que recién se inscriben o inician su actividad, tienen un plazo de gracia de 2 años, pero la cuestión debería ser regulada, reitero, más que nada por el tipo de inversión que se realiza y la tasa de retorno esperable a la actividad. Es decir, para aquellas inversiones, como dijimos recién, el neumático, que es normal en un mercado como el nuestro, sí, obtener o esperar obtener un 20% de rentabilidad interanual, bueno, ok, aquello que sea superavitario o excedente en esa expectativa lógica por la actividad, ¿por qué no repartir ganancias? Si ha sido el esfuerzo de trabajadores y de inversores. Ahora hay otras actividades que retornan mucho menos al año. Las telecomunicaciones, que uno cuando ve los números parecen infinitos, sí. Lo cierto es que es verdad, después la operatoria de costo no es tan alta, pero las inversiones iniciales son brutales. Sí, son... Entonces el retorno de tal vez una empresa de comunicaciones es del 12-11% interanual. Tal cual. Sería realmente, no sé si nocivo, pero sí distorsivo a la hora de atraer nuevas inversiones. Eso sí. Bueno, es un tema que todavía tiene mucha tela para cortar, ¿no? Por supuesto. Pero no hay que estigmatizarlo. No, tal cual. Doctor Juan Manuel Lorenzo, muchísimas gracias por dialogar con nuestro programa Los Hechos. Que tenga una muy buena noche. Igualmente para usted. Gracias. Hasta luego.